Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. La CENTE, el contingente más experimentado en la lucha de clases. La base magisterial no se deja llevar por aparentes soluciones. Obrero sindical. Después de la imposición de la reforma educativa del continuismo neoliberal Peña, AMLO, el gobierno de la Cuarta Transformación, 4T, se dio a la tarea de aplicar la Operación Cicatriz con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. López Obrador de manera personal recibió a la Comisión Nacional Única de Negociación y se dio a la tarea de justificar las negociaciones que tuvo que hacer el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con los partidos del Pacto por México y por no haber podido aprobar la reforma educativa, ya ni siquiera cómo fue su propuesta original y, a la vez se comprometió a que todo se resolverá en las leyes secundarias, mientras tanto anunció la instalación de mesas de trabajo para analizar y resolver cada una de las demandas de los distintos contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Esta operación incluyó la entrevista con la CENTE antes que con los charros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, hecho que una de las posiciones que se han ido imponiendo en la Comisión Única Nacional de Negociación y que evidencia su claudicación y entreguismo hacia la política de control del régimen de la 4T, empezó a proclamar como un gran triunfo, pues nunca antes en la historia del movimiento magisterial un presidente de la República había recibido a la CENTE, e inmediatamente empezó a impulsar y operar la desmovilización del plan de acción acordado por el V Congreso Nacional Extraordinario. Así también, esta posición política, sin una discusión con las instancias de decisión de la coordinadora o de sus contingentes, está muy activa y preocupada en construir propuestas de leyes secundarias, pues según los argumentos de AMLO, él no está de acuerdo con el texto aprobado de la reforma y asegura, esta se corregirá con las leyes secundarias. Ya la derecha empresarial y el Poder Judicial se encargarán de demostrarles que dichas leyes no podrán contradecir el texto constitucional neoliberal aprobado por Morena y sus aliados derrotados en el proceso electoral y, en cambio, el gobierno dirá que la CENTE está de acuerdo con las leyes que solo favorecerán los intereses de la oligarquía financiera. En el lado de la posición que sostiene la lucha consecuente desde la perspectiva del sindicalismo de clase hay claridad que el régimen de la 4T es una versión renovada de un gobierno al servicio de los intereses de la burguesía, con algunas diferencias de forma pero no de fondo con la oligarquía financiera, sobre la forma de conducir la política del Estado para controlar y someter a la clase trabajadora, que este gobierno no representa los intereses de los trabajadores ni de los pueblos que se oponen a la intromisión de las empresas nacionales o extranjeras para explotar las riquezas naturales, a los proyectos estratégicos de destrucción y muerte que solo buscan enriquecer aún más a los multimillonarios y empobrecer o seguir condenando a muerte a los pueblos originarios. Para los sindicalistas revolucionarios la lucha de clases continúa en una nueva etapa que debe considerar como una necesidad y exigencia vigente, echar abajo todas las reformas estructurales y por lo tanto el brigadeo nacional y la amenaza del estallamiento del paro indefinido deben mantenerse. El paro indefinido es un arma de lucha necesaria al que no se debe renunciar. Involucrarse en la elaboración de las leyes secundarias contradice el posicionamiento de la CENTE de que la reforma educativa no es abrogación sino una mera simulación. Esta posición debe mantenerse firme en la lucha política e ideológica y en el activismo militante en la perspectiva de la construcción del Frente Único de Lucha y la necesidad de un gobierno de obreros, campesinos pobres y demás sectores explotados del pueblo. Comuna Internacional ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. Por favor suscríbete en el logo del canal, ve otro vídeo de tu interés, comenta con respeto y dale like si te gustó la información.